El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Buenos días. Soy el pastor Jorge Ramos y queremos dar muchas gracias a nuestros pastores Carlos y Olivia Fernández por darnos el privilegio de compartir en este tiempo, en estas cápsulas de el pan de cada día. Y bueno, pues quiero por favor que me acompañes a Filipenses capítulo número 1, versículo número 6. Y dice así la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver. Amado Dios, queremos darte tantas gracias por tu fidelidad, tu amor, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ciertamente tu palabra dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, que damos el fruto en nuestro tiempo, que nuestra hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Muchas gracias, Señor, porque ciertamente, Señor, tú estás obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pido que esta palabra sea una palabra buena, una palabra que edifique el corazón de aquellos que la escuchan. Te amamos, te adoramos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues en esta mañana yo quiero hablarte del tema procesos en nuestras vidas. Y a la verdad, cada etapa que vamos pasando en nuestra vida es un proceso, ¿está bien? Y un proceso es de suma importancia. Sin el producto o el utensilio no sería el adecuado ni serviría para el uso que queremos darle. Por ejemplo, para crear un micrófono, un celular, una computadora, antes de que llegue al usuario final o antes de que llegue a nuestras manos, ¿qué es lo que se necesita? Pues se necesita un proceso, ¿verdad? Por ejemplo, se necesita un proceso de ensamble, un proceso de creación de piezas electrónicas, un proceso de metales, un proceso de pruebas de sonido, de resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos procesos por los cuales cada una de las cosas que nosotros tenemos tiene que pasar, pues esto con el objetivo de que llegue al usuario final y sea de utilidad. Pero, ojo, esto es interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. Todo en esta vida se trata de procesos. Y si nosotros venimos a nuestras vidas, déjame te digo que así como ese celular o esa tableta o esa computadora o lo que yo te hablé hace un momentito necesita un proceso, bueno, quiero decirte algo. Es inevitable que en nuestras vidas haya un proceso. Forzosamente tiene que haber un proceso. Y mira, quiero que me acompañes a Jeremías capítulo número 18, versículos 1 al 6. Y fíjate la palabra de Dios cómo nos enseña. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es un proceso en primer lugar? Un proceso es una serie de pasos y acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Con este proceso se busca transformar, moldear y mejorar el utensilio para un uso y propósito específico. Cuando nosotros leímos aquí en Jeremías, dice la palabra de Dios que Dios le mostró a Jeremías cómo un alfarero estaba trabajando y estaba haciendo un proceso para conseguir un fin, para conseguir algo que fuera correcto, que fuera perfecto, pero sobre todo, escucha bien, que fuera útil. Yo quiero decirte algo.
necesitamos ese proceso. Queremos ser útiles en las manos de Dios, queremos cumplir su propósito, queremos hacer su voluntad. Bueno, es bien importante. Necesitamos un proceso. Y un proceso es una serie de pasos, ¿recuerdas? Y acciones, en este caso, que Dios va a llevar a cabo en nuestras vidas para que nosotros seamos perfeccionados, dice la palabra. De hecho, es lo que leímos en Filipenses, ¿verdad? Dice que el que comenzará la buena obra, ¿qué es lo que dice? La perfeccionará. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Procesos. Ahora, para que haya un proceso en mi vida, yo tengo que entender algo bien importante. En primer lugar, tengo que entender que no estoy terminado. Y mira, quiero que me acompañes al libro de los Salmos, capítulo número 138, por favor, versículo número 8. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, fíjate lo que dice el salmista. La palabra de Dios dice que Él cumplirá su propósito en mí. Entonces, pero aquí hay algo bien interesante. El salmista es el que está diciendo, no desampares la obra de tus manos. El salmista entendía, amados, que necesitaba de ese proceso. Es difícil entender que necesitamos el proceso, porque regularmente nosotros en nuestras vidas pensamos que hacemos las cosas bien, pensamos que ya todo está completo, pensamos que no necesitamos más, pensamos que ya estamos súper acabados, pero a la realidad, hermano, es que no. Necesitamos tantas cosas en nuestra vida que tengan que ser cambiadas, que tienen que ser moldeadas, pero para tener ese proceso en nuestras vidas, lo primero que tenemos es reconocer que necesitamos ese proceso. Yo te quiero decir algo, Dios no deja nada a medias, Dios no es un Dios que comienza algo y no lo termina. Podemos verlo en la creación. Dice la palabra de Dios que Él comenzó a crear absolutamente todo y puso un orden hasta que ¿qué? Hasta que lo terminó. Qué bueno que Dios no es como nosotros, que a veces comenzamos algo y luego lo abandonamos. Te quiero decir algo. Dios ha prometido hacer de nuestras vidas vasijas útiles para su gloria. No estoy terminado, necesito ese proceso. Tengo que aprender a reconocer que necesito ese proceso. Mira, acompáñame ahí mismo al libro de los Salmos, capítulo número 51, versículo 10 en adelante. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Quién estaba reconociendo que necesitaba de Dios? ¿Quién estaba reconociendo que necesitaba ser cambiado, que necesitaba ser renovado, que necesitaba ese gozo en su vida? Lo estaba reconociendo el mismo salmista. Y así nosotros tenemos que aprender a reconocer cada día que necesitamos forzosamente ese proceso para que nuestra vida sea moldeada, para que nuestra vida sea terminada, para que nuestra vida sea perfeccionada. Y aquí hay algo bien interesante. Útil en las manos de Dios. Cada día yo tengo que aprender a decirle a Dios como le dijo este salmista, ¿recuerdas? Líbrame, lávame más y más. Mira lo que dice el libro de los Salmos, Salmos capítulo número 139, versículo número 23. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Fíjate el 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame
en el camino eterno. Qué hermoso es saber reconocer que necesito ese proceso en mi vida. Tal vez el proceso va a venir con una prueba, tal vez el proceso va a venir con un quebrantamiento, tal vez el proceso va a venir con algo que no me gusta, pero quiero decirte algo, aunque el proceso no me guste, ¿qué crees? Tiene que estar en mi vida. Porque ese proceso me va a enseñar cómo acercarme a Dios, me va a enseñar a tener más fe, me va a enseñar a tener más confianza, me va a enseñar a ser mucho mejor en mi vida para seguir a Dios. Y por último, ¿hacia dónde me llevará este proceso? Acompáñame por favor a Efesios capítulo número 6, versículo 10 en adelante. Mira, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice Pablo? Estad firmes. Entonces, ¿por qué Pablo llegó a esta conclusión? ¿Por qué Pablo les anima precisamente a la iglesia, a los creyentes, a constantemente estar firmes? ¿Por qué Pablo llegó a esta conclusión? ¿Por qué Pablo estaba tan convencido de esta firmeza en su vida? Mira, yo quiero decirte algo. Porque hubo un proceso en su vida. Porque el proceso me lleva a crecer constantemente, no a estancarme en mi fe. El proceso, ojo, me lleva a madurar. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 1 en adelante, nos narra acerca de la conversión de Pablo. Si nosotros recordamos, Pablo era un hombre que perseguía a los creyentes precisamente pensando que estaba bien en su vida. De hecho, si lo notamos, Pablo lo hacía todo en el nombre de Dios, pero no quiere decir que Dios lo respaldara, no quiere decir que Dios estuviera con él. Hasta que Pablo tuvo un proceso en su vida, un proceso de cambio, un proceso que lo hizo crecer. Por favor, ahí en casita te ruego que leas el libro de los Hechos, capítulo 9, toda la conversión de Pablo, y te darás cuenta de este proceso que él vivió. Fue un proceso duro, fue un proceso que la realidad no era muy pequeño, fue un proceso muy grande en su vida que conmovió su corazón, conmovió todo lo que él era. Pero tuvo que suceder, tuvo que tener un encuentro con Dios. Y déjame te digo algo, Dios es especialista en los procesos para nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos dice que Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Entonces los procesos me llevan a crecer, me llevan a madurar. Y ojo, madurar y crecer no es lo mismo. ¿Está bien? El madurar es poner en práctica cada porción de la palabra en mi vida, aplicarla en todos los ámbitos, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con la misma familia de la fe, en la calle, cuando voy manejando, cuando estoy haciendo las cosas. Una persona madura no solamente tiene conocimiento, sino sabe aplicar ese conocimiento. A esto se le llama sabiduría. Y obviamente un proceso me lleva a perfeccionarme. ¿Está bien? Para que algo sea perfecto, ojo, tiene que haber mucha práctica. Hacer algo una y otra vez hasta que esté listo. ¿Notamos?
Si nosotros volvemos al relato del alfarero, dice la palabra de Dios que la vasija se le rompió al alfarero. Está bien, fue rota por el mismo alfarero. Y dice que volvió a hacer otra vasija. ¿Notamos? Esto me habla de que una y otra vez el alfarero hizo esa vasija hasta que ¿qué? Quedó como él quería. Entonces fíjate qué importantes son los procesos en nuestra vida. Y quiero animarte, amada iglesia, no huyas a los procesos, no huyas al trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. No te alejes de esos procesos, porque a la verdad estos procesos te llevarán a crecer, a madurar, a perfeccionarte y a ser mucho mejor buscando a Dios, a ser un creyente firme, a ser un creyente que ama a Dios y que le cree con todo su corazón. Los procesos son buenos para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Yo creo, Señor, que tú vienes a nuestra vida, vienes a nuestro corazón y nos enseñas, Señor, en qué manera quieres trabajar con nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Estamos dispuestos a que trabajes en nuestras vidas. Como el mismo salmista lo decía, lávame, límpiame más y más. Reconozco mis rebeliones. Padre, necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos cambies, que tú nos moldees, que tú, Padre precioso, trabajes en nuestras vidas. Y aceptamos este proceso en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto compartir contigo esta meditación. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Voluntad, bueno, es bien importante. Necesitamos un proceso. Y un proceso es una serie de pasos, ¿recuerdas? Y acciones, en este caso, que Dios va a llevar a cabo en nuestras vidas para que nosotros seamos perfeccionados, dice la palabra. De hecho, es lo que leímos en Filipenses, ¿verdad? Dice que el que comenzará la buena obra, ¿qué es lo que dice? La perfeccionará. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Procesos. Ahora, para que haya un proceso en mi vida, yo tengo que entender algo bien importante. En primer lugar, tengo que entender que no estoy terminado. Y mira, quiero que me acompañes al libro de los Salmos, capítulo número 138, por favor, versículo número 8. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Nuevamente dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, fíjate lo que dice el salmista. La palabra de Dios dice que Él cumplirá su propósito en mí. Entonces, pero aquí hay algo bien interesante. El salmista es el que está diciendo: no desampares la obra de tus manos. El salmista entendía, amados, que necesitaba de ese proceso. Es difícil entender que necesitamos el proceso, porque regularmente nosotros en nuestras vidas pensamos que hacemos las cosas bien, pensamos que ya todo está completo, pensamos que no necesitamos más, pensamos que
ya estamos súper acabados. Pero a la realidad, hermano, es que no. Necesitamos tantas cosas en nuestra vida que tengan que ser cambiadas, que tienen que ser moldeadas, pero para tener ese proceso en nuestras vidas, lo primero que tenemos es reconocer que necesitamos ese proceso. Yo te quiero decir algo, Dios no deja nada a medias. Dios no es un Dios que comienza algo y no lo termina. Podemos verlo en la creación. Dice la palabra de Dios que Él comenzó a crear absolutamente todo y puso un orden hasta que ¿qué? Hasta que lo terminó. Qué bueno que Dios no es como nosotros, que a veces comenzamos algo y luego lo abandonamos. Te quiero decir algo. Dios ha prometido hacer de nuestras vidas vasijas útiles para su gloria. No estoy terminado, necesito ese proceso. Tengo que aprender a reconocer que necesito ese proceso. Mira, acompáñame ahí mismo al libro de los Salmos, capítulo número 51, versículo 10 en adelante. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Quién estaba reconociendo que necesitaba de Dios? ¿Quién estaba reconociendo que necesitaba ser cambiado, que necesitaba ser renovado, que necesitaba ese gozo en su vida? Lo estaba reconociendo el mismo salmista. Y así nosotros tenemos que aprender a reconocer cada día que necesitamos forzosamente ese proceso para que nuestra vida sea moldeada, para que nuestra vida sea terminada, para que nuestra vida sea perfeccionada. Y aquí hay algo bien interesante: útil en las manos de Dios. Cada día yo tengo que aprender a decirle a Dios como le dijo este salmista, ¿recuerdas? Líbrame, lávame más y más. Mira lo que dice el libro de los Salmos, Salmos capítulo número 139, versículo número 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Fíjate el 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué hermoso es saber reconocer que necesito ese proceso en mi vida. Tal vez el proceso va a venir con una prueba, tal vez el proceso va a venir con un quebrantamiento, tal vez el proceso va a venir con algo que no me gusta, pero quiero decirte algo: aunque el proceso no me guste, ¿qué crees? Tiene que estar en mi vida, porque ese proceso me va a enseñar cómo acercarme a Dios, me va a enseñar a tener más fe, me va a enseñar a tener más confianza, me va a enseñar a ser mucho mejor en mi vida para seguir a Dios. Y por último, ¿hacia dónde me llevará este proceso? Acompáñame por favor a Efesios capítulo número 6, versículo 10 en adelante. Mira, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice Pablo? Estad firmes. Entonces, ¿por qué Pablo llegó a esta conclusión? ¿Por qué Pablo les anima precisamente a la iglesia, a los creyentes, a constantemente estar firmes? ¿Por qué Pablo llegó a esta conclusión?
¿Por qué Pablo estaba tan convencido de esta firmeza en su vida? Mira, yo quiero decirte algo. Porque hubo un proceso en su vida. Porque el proceso me lleva a crecer constantemente, no a estancarme en mi fe. El proceso, ojo, me lleva a madurar. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 1 en adelante, nos narra acerca de la conversión de Pablo. Si nosotros recordamos, Pablo era un hombre que perseguía a los creyentes precisamente pensando que estaba bien en su vida. De hecho, si lo notamos, Pablo lo hacía todo en el nombre de Dios, pero no quiere decir que Dios lo respaldara, no quiere decir que Dios estuviera con él, hasta que Pablo tuvo un proceso en su vida, un proceso de cambio, un proceso que lo hizo crecer. Por favor, ahí en casita te ruego que leas el libro de los Hechos, capítulo 9, toda la conversión de Pablo, y te darás cuenta de este proceso que él vivió. Fue un proceso duro, fue un proceso que la realidad no era muy pequeño, fue un proceso muy grande en su vida que conmovió su corazón, conmovió todo lo que él era. Pero tuvo que suceder, tuvo que tener un encuentro con Dios. Y déjame te digo algo, Dios es especialista en los procesos para nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos dice que Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Entonces los procesos me llevan a crecer, me llevan a madurar. Y ojo, madurar y crecer no es lo mismo. ¿Está bien? El madurar es poner en práctica cada porción de la palabra en mi vida, aplicarla en todos los ámbitos, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con la misma familia de la fe, en la calle, cuando voy manejando, cuando estoy haciendo las cosas. Una persona madura no solamente tiene conocimiento, sino sabe aplicar ese conocimiento. A esto se le llama sabiduría. Y obviamente un proceso me lleva a perfeccionarme. ¿Está bien? Para que algo sea perfecto, ojo, tiene que haber mucha práctica. Hacer algo una y otra vez hasta que esté listo. ¿Notamos? Si nosotros volvemos al relato del alfarero, dice la palabra de Dios que la vasija se le rompió al alfarero. ¿Está bien? Fue rota por el mismo alfarero. Y dice que volvió a hacer otra vasija. ¿Notamos? Esto me habla de que una y otra vez el alfarero hizo esa vasija hasta que ¿qué? Quedó como él quería. Entonces fíjate qué importantes son los procesos en nuestra vida. Y quiero animarte, amada iglesia, no huyas a los procesos, no huyas al trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. No te alejes de esos procesos, porque a la verdad estos procesos te llevarán a crecer, a madurar, a perfeccionarte y a ser mucho mejor buscando a Dios, a ser un creyente firme, a ser un creyente que ama a Dios y que le cree con todo su corazón. Los procesos son buenos para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Yo creo, Señor, que tú vienes a nuestra vida, vienes a nuestro corazón y nos enseñas, Señor, en qué manera quieres trabajar con nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Estamos dispuestos a que trabajes en nuestras vidas. Como el mismo salmista lo decía, lávame, límpiame más y más. Reconozco mis rebeliones. Padre, necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos cambies, que tú nos moldees, que tú, Padre precioso, trabajes en nuestras vidas. Y aceptamos este proceso
en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto compartir contigo esta meditación. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Siendo el mismo salmista. Y así nosotros tenemos que aprender a reconocer cada día que necesitamos forzosamente ese proceso para que nuestra vida sea moldeada, para que nuestra vida sea terminada, para que nuestra vida sea perfeccionada. Y aquí hay algo bien interesante: útil en las manos de Dios. Cada día yo tengo que aprender a decirle a Dios como le dijo este salmista, ¿recuerdas? Líbrame, lávame más y más. Mira lo que dice el libro de los Salmos, Salmos capítulo número 139, versículo número 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Fíjate el 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué hermoso es saber reconocer que necesito ese proceso en mi vida. Tal vez el proceso va a venir con una prueba, tal vez el proceso va a venir con un quebrantamiento, tal vez el proceso va a venir con algo que no me gusta, pero quiero decirte algo: aunque el proceso no me guste, ¿qué crees? Tiene que estar en mi vida, porque ese proceso me va a enseñar cómo acercarme a Dios, me va a enseñar a tener más fe, me va a enseñar a tener más confianza, me va a enseñar a ser mucho mejor en mi vida para seguir a Dios. Y por último, ¿hacia dónde me llevará este proceso? Acompáñame por favor a Efesios capítulo número 6, versículo 10 en adelante. Mira, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice Pablo? Estad firmes. Entonces, ¿por qué Pablo llegó a esta conclusión? ¿Por qué Pablo les anima precisamente a la iglesia, a los creyentes, a constantemente estar firmes? ¿Por qué Pablo llegó a esta conclusión? ¿Por qué Pablo estaba tan convencido de esta firmeza en su vida? Mira, yo quiero decirte algo: porque hubo un proceso en su vida. Porque el proceso me lleva a crecer constantemente, no a estancarme en mi fe. El proceso, ojo, me lleva a madurar. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 1 en adelante, nos narra acerca de la conversión de Pablo. Si nosotros recordamos, Pablo era un hombre que perseguía a los creyentes precisamente pensando que estaba bien en su vida. De hecho, si lo notamos, Pablo lo hacía todo en el nombre de Dios, pero no quiere decir que Dios lo respaldara, no quiere decir que Dios estuviera con él.
hasta que Pablo tuvo un proceso en su vida, un proceso de cambio, un proceso que lo hizo crecer. Por favor, ahí en casita te ruego que leas el libro de los Hechos, capítulo 9, toda la conversión de Pablo, y te darás cuenta de este proceso que él vivió. Fue un proceso duro, fue un proceso que la realidad no era muy pequeño, fue un proceso muy grande en su vida que conmovió su corazón, conmovió todo lo que él era. Pero tuvo que suceder, tuvo que tener un encuentro con Dios. Y déjame te digo algo, Dios es especialista en los procesos para nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos dice que Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Entonces los procesos me llevan a crecer, me llevan a madurar. Y ojo, madurar y crecer no es lo mismo. ¿Está bien? El madurar es poner en práctica cada porción de la palabra en mi vida, aplicarla en todos los ámbitos, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con la misma familia de la fe, en la calle, cuando voy manejando, cuando estoy haciendo las cosas. Una persona madura no solamente tiene conocimiento, sino sabe aplicar ese conocimiento. A esto se le llama sabiduría. Y obviamente un proceso me lleva a perfeccionarme. ¿Está bien? Para que algo sea perfecto, ojo, tiene que haber mucha práctica. Hacer algo una y otra vez hasta que esté listo. ¿Notamos? Si nosotros volvemos al relato del alfarero, dice la palabra de Dios que la vasija se le rompió al alfarero. ¿Está bien? Fue rota por el mismo alfarero. Y dice que volvió a hacer otra vasija. ¿Notamos? Esto me habla de que una y otra vez el alfarero hizo esa vasija hasta que ¿qué? Quedó como él quería. Entonces fíjate qué importantes son los procesos en nuestra vida. Y quiero animarte, amada iglesia, no huyas a los procesos, no huyas al trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. No te alejes de esos procesos, porque a la verdad estos procesos te llevarán a crecer, a madurar, a perfeccionarte y a ser mucho mejor buscando a Dios, a ser un creyente firme, a ser un creyente que ama a Dios y que le cree con todo su corazón. Los procesos son buenos para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Yo creo, Señor, que tú vienes a nuestra vida, vienes a nuestro corazón y nos enseñas, Señor, en qué manera quieres trabajar con nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Estamos dispuestos a que trabajes en nuestras vidas. Como el mismo salmista lo decía, lávame, límpiame más y más. Reconozco mis rebeliones. Padre, necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos cambies, que tú nos moldees, que tú, Padre precioso, trabajes en nuestras vidas. Y aceptamos este proceso en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto compartir contigo esta meditación. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estar firmes. Entonces,
¿Por qué Pablo llegó a esta conclusión? ¿Por qué Pablo les anima precisamente a la iglesia, a los creyentes, a constantemente estar firmes? ¿Por qué Pablo llegó a esta conclusión? ¿Por qué Pablo estaba tan convencido de esta firmeza en su vida? Mira, yo quiero decirte algo. Porque hubo un proceso en su vida. Porque el proceso me lleva a crecer constantemente, no a estancarme en mi fe. El proceso, ojo, me lleva a madurar. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 1 en adelante, nos narra acerca de la conversión de Pablo. Si nosotros recordamos, Pablo era un hombre que perseguía a los creyentes precisamente pensando que estaba bien en su vida. De hecho, si lo notamos, Pablo lo hacía todo en el nombre de Dios, pero no quiere decir que Dios lo respaldara, no quiere decir que Dios estuviera con él. Hasta que Pablo tuvo un proceso en su vida, un proceso de cambio, un proceso que lo hizo crecer. Por favor, ahí en casita te ruego que leas el libro de los Hechos, capítulo 9, toda la conversión de Pablo, y te darás cuenta de este proceso que él vivió. Fue un proceso duro, fue un proceso que la realidad no era muy pequeño, fue un proceso muy grande en su vida que conmovió su corazón, conmovió todo lo que él era. Pero tuvo que suceder, tuvo que tener un encuentro con Dios. Y déjame te digo algo, Dios es especialista en los procesos para nuestra vida. Porque la palabra de Dios nos dice que Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Entonces los procesos me llevan a crecer, me llevan a madurar. Y ojo, madurar y crecer no es lo mismo. ¿Está bien? El madurar es poner en práctica cada porción de la palabra en mi vida, aplicarla en todos los ámbitos, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con la misma familia de la fe, en la calle, cuando voy manejando, cuando estoy haciendo las cosas. Una persona madura no solamente tiene conocimiento, sino sabe aplicar ese conocimiento. A esto se le llama sabiduría. Y obviamente un proceso me lleva a perfeccionarme. ¿Está bien? Para que algo sea perfecto, ojo, tiene que haber mucha práctica. Hacer algo una y otra vez hasta que esté listo. ¿Notamos? Si nosotros volvemos al relato del alfarero, dice la palabra de Dios que la vasija se le rompió al alfarero. ¿Está bien? Fue rota por el mismo alfarero. Y dice que volvió a hacer otra vasija. ¿Notamos? Esto me habla de que una y otra vez el alfarero hizo esa vasija hasta que ¿qué? Quedó como él quería. Entonces fíjate qué importantes son los procesos en nuestra vida. Y quiero animarte, amada iglesia, no huyas a los procesos, no huyas al trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. No te alejes de esos procesos, porque a la verdad estos procesos te llevarán a crecer, a madurar, a perfeccionarte y a ser mucho mejor buscando a Dios, a ser un creyente firme, a ser un creyente que ama a Dios y que le cree con todo su corazón. Los procesos son buenos para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Yo creo, Señor, que tú vienes a nuestra vida, vienes a nuestro corazón y nos enseñas, Señor, en qué manera quieres trabajar con nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Estamos dispuestos a que trabajes en nuestras vidas. Como el mismo salmista lo decía, lávame, límpiame más y más. Reconozco mis rebeliones. Padre, necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Señor,
que tú nos cambies, que tú nos moldees, que tú, Padre precioso, trabajes en nuestras vidas. Y aceptamos este proceso en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto compartir contigo esta meditación. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios es especialista en los procesos para nuestra vida, porque la palabra de Dios nos dice que Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Entonces los procesos me llevan a crecer, me llevan a madurar. Y ojo, madurar y crecer no es lo mismo. ¿Está bien? El madurar es poner en práctica cada porción de la palabra en mi vida, aplicarla en todos los ámbitos, con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos, con la misma familia de la fe, en la calle, cuando voy manejando, cuando estoy haciendo las cosas. Una persona madura no solamente tiene conocimiento, sino sabe aplicar ese conocimiento. A esto se le llama sabiduría. Y obviamente un proceso me lleva a perfeccionarme. ¿Está bien? Para que algo sea perfecto, ojo, tiene que haber mucha práctica. Hacer algo una y otra vez hasta que esté listo. ¿Notamos? Si nosotros volvemos al relato del alfarero, dice la palabra de Dios que la vasija se le rompió al alfarero. ¿Está bien? Fue rota por el mismo alfarero. Y dice que volvió a hacer otra vasija. ¿Notamos? Esto me habla de que una y otra vez el alfarero hizo esa vasija hasta que ¿qué? Quedó como él quería. Entonces fíjate qué importantes son los procesos en nuestra vida. Y quiero animarte, amada iglesia, no huyas a los procesos, no huyas al trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. No te alejes de esos procesos, porque a la verdad estos procesos te llevarán a crecer, a madurar, a perfeccionarte y a ser mucho mejor buscando a Dios, a ser un creyente firme, a ser un creyente que ama a Dios y que le cree con todo su corazón. Los procesos son buenos para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Yo creo, Señor, que tú vienes a nuestra vida, vienes a nuestro corazón y nos enseñas, Señor, en qué manera quieres trabajar con nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Estamos dispuestos a que trabajes en nuestras vidas. Como el mismo salmista lo decía, lávame, límpiame más y más. Reconozco mis rebeliones. Padre, necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos cambies, que tú nos moldees, que tú, Padre precioso, trabajes en nuestras vidas. Y aceptamos este proceso en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto compartir contigo esta meditación. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dice la palabra de Dios que la vasija se le rompió al alfarero. Está bien, fue rota por el mismo alfarero. Y dice que volvió a hacer otra vasija. ¿Notamos? Esto me habla de que una y otra vez el alfarero hizo esa vasija hasta que ¿qué? Quedó como él quería. Entonces fíjate qué importantes son los procesos en nuestra vida. Y quiero animarte, amada iglesia, no huyas a los procesos, no huyas al trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. No te alejes de esos procesos, porque a la verdad estos procesos te llevarán a crecer, a madurar, a perfeccionarte y a ser mucho mejor buscando a Dios, a ser un creyente firme, a ser un creyente que ama a Dios y que le cree con todo su corazón. Los procesos son buenos para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Yo creo, Señor, que tú vienes a nuestra vida, vienes a nuestro corazón y nos enseñas, Señor, en qué manera quieres trabajar con nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Estamos dispuestos a que trabajes en nuestras vidas. Como el mismo salmista lo decía, lávame, límpiame más y más. Reconozco mis rebeliones. Padre, necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos cambies, que tú nos moldees, que tú, Padre precioso, trabajes en nuestras vidas. Y aceptamos este proceso en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto compartir contigo esta meditación. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A Dios, a ser un creyente firme, a ser un creyente que ama a Dios y que le cree con todo su corazón. Los procesos son buenos para nuestras vidas. Amado Dios, queremos darte muchas gracias. Yo creo, Señor, que tú vienes a nuestra vida, vienes a nuestro corazón y nos enseñas, Señor, en qué manera quieres trabajar con nosotros. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Estamos dispuestos a que trabajes en nuestras vidas. Como el mismo salmista lo decía, lávame, límpiame más y más. Reconozco mis rebeliones. Padre, necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos cambies, que tú nos moldees, que tú, Padre precioso, trabajes en nuestras vidas. Y aceptamos este proceso en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto compartir contigo esta meditación. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. Nuestras vidas, como el mismo salmista lo decía: lávame, límpiame más y más, reconozco mis rebeliones. Padre, necesitamos tanto de ti. Necesitamos, Señor, que tú nos cambies, que tú nos moldees, que tú, Padre precioso, trabajes en nuestras vidas. Y aceptamos este proceso en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto compartir contigo esta meditación. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Este proceso en el nombre precioso de tu Hijo, amado Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Un gusto compartir contigo esta meditación. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y recuerda, si estás en este momento en un proceso, no te enojes, no te detengas en tu fe. Es para un propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Propósito. Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.